Recording in progress. Hare Krishna a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una clase que considero es un tema muy bonito e interesante. Y para ello vamos a leer un texto de el Bhagavad Gita. Se veía la cámara, no entiendo por qué ahorita no se está viendo. Vamos a ver aquí detalles técnicos, a ver, para que esté la cámara. Aunque hay tanta luz que parece que estoy en el Brahman impersonal. No sé si está el video, quién sabe por qué no se nota la cámara. Sí está el video. Ok, bueno, independientemente, mi voz no es como, digo, mi cara no es como lo más bello de aquí, lo más bello para estar viendo. Bueno, vamos a leer un texto del Bhagavad Gita. Este es el texto del segundo capítulo del Bhagavad Gita, que Prabhupada lo tituló Resumen, sí, el resumen del Bhagavad Gita. Vamos a leer el texto capítulo 2, texto número 64. Dice así: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dice: Raga dvesa vimuktastu visaya indriya charan atma vyasir videyatma prasadan adigachati. Por una persona que está libre de todo apego y aversión, que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Significado de Srila Prabhupada. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, pero el hecho de estar consciente de Krishna no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere al devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Si Krishna no lo quiere, no hará aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar no está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano material. Bueno, aquí Onayati Vilandasya Yananyana Salakaya Chaksuru Militanyena Tasmai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Sayan Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Sivasata Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, hoy quería compartir con ustedes algo importante, muy trascendente. Voy a bajar tantito el sonido de la bocina, speakers, para que no haya vibración, ¿sí? Ahora sí, muy bien. Ok,
Muy bien. Bueno, el punto o tema que quería compartir con ustedes es, bueno, ahorita que Krishna habla de los principios que regulan la libertad. Es interesante que a veces se ponen de moda canciones, sobre todo, se ve más en las canciones que hablan de libertad, ¿no? Y se fue a navegar en un barco que se llamaba Libertad, que la libertad, la liberación de todos los, aquello que nos, ¿no? Y hablan así así esas palabras, a veces. Pero, esta palabra libertad tiene un gran valor, sin duda, y más en las épocas pasadas, cuando se luchaba por quitar la esclavitud. La esclavitud era un sistema que una persona compraba a un ser humano, como si fuera comprar un animal o otro objeto, y lo hacía trabajar de una manera así sin límites y con maltratos, mala vida, ellos no podían, digamos, vivir más que hacer lo que decía su amo. Y si eran golpeados y el amo tenía derecho. Incluso hay textos sagrados de algunas religiones que dicen que a los esclavos hay que golpearlos y maltratarlos, cosas así. Eh, Aquí hay un punto muy importante, que en esa época o en esas épocas se luchó mucho por quitar ese sistema y aparte no recibían una paga. Esa gente tenía que conformarse con la ropa, comida que le daba el amo. Eran esclavos, así. No tenían libertad para escoger otra vida, nacían ya siendo así esclavos y los vendían como vender. Era como unos cazadores de esclavos que había personas que viajaban por las costas, y atrapaban niños, mujeres y hombres para luego venderlos como esclavos. Aquí en México tenemos la famosa historia de la China poblana, que era una muchacha de la India, parece que de por ahí por Maharashtra, por Bombay, que era una princesa que fue robada por unos piratas cazadores de esclavos y la trajeron hasta México, la vendieron y llegó a México. Y en Puebla la compraron y allí ella creó la cultura de la China poblana, pero en realidad era una muchacha hindú, era una muchacha hindú. Hay toda una historia incluso de que era santa, que hacía milagros, algo así, más o menos. Fue una muchacha de India, una princesa hindú. O por ejemplo, no había libertad de religión, que solamente había una sola religión y el que no lo seguía lo mataban, era hereje. Hasta que, ¿verdad? En el siglo XIX, la época del laicismo, de la secularidad, de la desacralización del mundo, se le llama esa época, que tuvo cosas buenas y cosas que también no son buenas. El jacobinismo, que es el extremo del laicismo, ¿no? El ateísmo extremo intolerante que mataba a la gente por cualquier cosa. Bueno, que se creó, bueno, en esa época ya se valió la no libertad religiosa, pues sí, la esclavitud, entre comillas, religiosa, de que nada más solamente una religión valía, las demás eran el diablo, hay que matar. Cosa que actualmente ya ninguna iglesia, bueno, la iglesia católica sobre todo no acepta y muchas iglesias tampoco ya no respetan la libertad religiosa. Aunque ciertos países como Leicester parece, en Europa hay un país en Europa que ahí el obispo es el jefe supremo y ahí prohíbe cualquier religión que no sea católica. Pero el punto es que la libertad, lo que se llama la libertad individual, los derechos humanos, todo eso son cosas muy buenas de la época del laicismo, que se basaron en las ideas de la Revolución Francesa, que originalmente se basaban
en la filosofía de la francmasonería, que son caballeros muy destacados en la historia, algunos científicos, otros héroes, digamos, que trajeron las independencias de Latinoamérica y de otras partes, y de ahí se derivó este concepto de las libertades individuales, los derechos humanos, cosas, aportaciones muy importantes. Pero también se vino de ahí el jacobinismo, el otro extremo, y también se vino ahí la desacralización de las ciencias. O sea, no se discriminó completamente la importancia de que debe haber separación de iglesia y Estado. De una iglesia a un Estado, eso no es bueno, que solo una iglesia gobierne al gobierno, al Estado, pero tampoco debemos de divorciar a la patria, la educación y la ciencia del ser supremo, del ser supremo, el controlador de este universo, como se le concibe en todas las filosofías y religiones. Porque eso crea otro extremo, el jacobinismo, el ateísmo recalcitrante, todo eso que ha llevado, pues hemos visto, ¿no? Cuando los jacobinos, que eran la ala más extrema de la izquierda, ateos, todos ellos recalcitrantes, fanáticos, mataron miles de personas en la guillotina, famoso Robespierre y todo su grupo, Saint-Simon, todos ellos ateos así mataban, eran intolerantes y eran peor que los inquisidores. Lo mismo en época de Calles, con el gobierno anticlerical de Calles. Lo mismo en el marxismo, en los países comunistas, cómo mataban gente que no fuera ideológicamente ni religiosamente como ellos, o sea, destruían iglesias, o sea, son otro extremo, no fue un cambio de poder, un salto de una inquisición a otra inquisición más terrible. Lo vemos en Norcorea, lo vemos en Cuba, lo hemos visto en Cuba también, así fue, ahorita ya permite un poquito la religión, y en China ni se diga que todavía persiguen a muchos cristianos, a los musulmanes, a goris, eso los tienen en campos de concentración aislados y les sacan los órganos, y está eso documentado seriamente, ha habido demandas de derechos humanos por eso. O sea, el ateísmo extremo, o sea, son saltos de poder, nada más saltos de fe y saltos de poder en historia. Pero bueno, la libertad en esas sociedades, hablar de libertades individuales, son libertades que te permiten libertad de religión, libertad de no esclavitud, libertad de trabajar, libertad de... Esas libertades que te da una república democrática son muy sanas e importantes. Y México tiene eso, tienes libertad de religión, tienes libertades, pero sin embargo, la libertad total, absoluta, la liberación hacia absoluta, solo existe en el plano espiritual, porque primero que todo, eso no existe. ¿Por qué? Porque siempre para tener una libertad tenemos que sujetarnos a algo. Ahí tengo que hacer un esfuerzo, someterme a ese esfuerzo para poder lograr otra aparente libertad que también me condiciona a estar no libre, no tener libertades en otro aspecto. Por ejemplo, una persona que dice, yo no voy a refrenar, voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, voy a tomar mucho alcohol y muchas drogas, te va a hacer un daño tan terrible a tu cuerpo. O sea, porque estás yendo contra los límites que te impone, las no libertades que te va a poner el cuerpo. Te impone, no, hasta aquí llegas. Y sigues enfermo y se muere, se intoxica y se muere. Entonces, así todo el exceso de libertad se llama libertinaje, ¿verdad? Los excesos de libertades son también dañinos y te esclavizan, ya no te hacen libre. Una persona adicta, por ejemplo, a alguna droga, al alcohol, al tabaco, así drogas, no puede dejar de hacerlo, está esclavizado y ya no es que no ya no lo hago, no, es forzado por el vicio a seguir consumiendo. Y de manera que aunque vayan a terapias, se sometan a terapias muy agresivas que los golpean, así es, terapias así, ¿eh? Que los golpean, los insultan, los amarran, les están diciendo, tú eres para romperlos así, que dejen el vicio, ¿no? Es esclavizado una y otra vez y otra vez. Entonces, digamos que vamos a hablar eso, ¿no? Que realmente libertad es una libertad condicionada también para respetando las libertades de otros y si, no existe la total libertad porque para todos tenemos que someternos. Si vas a trabajar, te tienes que someter, no puedes vivir así
Anarquía se le llama, es una ficción, una distopía. Decir que, yo vivo sin ningún peso, sin ninguna cosa que me retenga. No, yo me he quitado una gran losa de encima porque ahora sí ya soy libre. Todas esas cosas no existen porque estás sujeto a la naturaleza material. A ver, no, yo no soy libre de la muerte, ya no quiero muerte, no, viene la muerte. No, yo soy, ya que no quiero la vejez, viene la vejez. Oh, yo ya no quiero enfermarme, viene la enfermedad. Oh, yo no quiero morir, viene la muerte. Estamos esclavos de la muerte. Este cuerpo físico está esclavo de la muerte. O sea, no existe esa cosa. Por eso siempre hay reglas. Cuando uno llega a la casa, cuando llega a un país, estas son las reglas del aeropuerto, son las reglas de este país. Si las rompes, vas a estar en la cárcel. Se acabó tu libertad. O sea, libertad es un concepto bastante relativo, bastante, digamos, sujeto. ¿Sí me explico? No es porque libertad yo voy a agarrar y se me antoja matar y o me dan a hacer popó, me hago popó en la calle. Eso eso no. Me explico, hago eso y me meten a la cárcel. Me meten a la cárcel, me multan, me meten a la cárcel. O, ay, tengo libertad, se me antoja comer cualquier cosa, se me antoja y me voy y meto un restaurante y me como y me lo agarro y me lo como. Me meten a la cárcel por ladrón. Tengo ganas, tengo lujuria y veo una muchacha, voy y la agarro y la forzo. Me meten a la cárcel por violador. No hay tal cosa, es que voy a hacer lo que yo quiera, soy libre. No es cierto, todos estamos condicionados. O sea, nos podemos crear una fantasía de que sí y no, pero no es cierto. Y esa actividad te sujeta. Por ejemplo, en la criminología, en el estudio de la psicología criminal, las ciencias periciales criminales, han comprobado que por ejemplo, los asesinos en serie que matan así, no andan matando mujeres, las estrangulan y eso, es porque sienten placer, porque normalmente, así naturalmente no sienten placer sexual, pero matando y eso, ya es cuando la usan así muerte y hacen una barbaridad, es como sienten placer sexual. Y luego lo hacen y luego tienen que hacerlo, son compulsivos eso, tienen que ser repetidos y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo hasta que lo paran, lo meten al bote o lo matan y ya se acabó. Como dice el dicho, matando al perro se acaba la rabia. Es un decir, ¿verdad? O sea, que se vuelve esclavo de esa tendencia y cada vez va haciendo más, evoluciona y va haciéndose peor, peor y así es el resultado. Los placeres del mundo material son así, que nos condicionan y nos van haciendo, nos condicionan a ellos y luego cada vez dan menos placer y por eso quiere hacer más cosas. Por ejemplo, un placer en este mundo es el ejemplo que da el Bhagavatam, Prahlad Maharaj. Es como cuando agarro la caña dulce. Yo nací en un lugar que había mucha caña de azúcar y la agarro, la masticas, sabe dulce. Pero la sigues masticando, tienes que escupirla porque ya luego no sabe. Y ya no sabe. Y agarra la misma caña y la pruebas varias veces, ya no te sabe. Te necesitas algo más dulce. Así, y así se condiciona. Se vuelve un vicio. Las drogas igualmente operan así. Puede que la primera vez la persona, según muchos estudios, no he probado eso, pero los estudios de la gente, científicos, de gente que ha tenido eso y escucha sus experiencias, que al principio empiezan y sienten eso, así una gran compulsión por la droga, y luego al rato otra vez vuelven luego ya no les sabe, tienen que meter más droga y cambiar la droga, o la vida sexual igual. Es muy común ver, yo me acuerdo cuando distribuía libros en los semáforos, y había lugares ricos, así, lugares donde vendíamos libros, y pasaba un señor con un carro de primera, con una esposa muy bonita, la señora, elegante, una dama muy bonita, que vestía muy elegante, y el señor iba así, y el señor iba con esa dama que parecía así muy celestial, muy bonita, la señora, joven y bonita, y el señor se le quedaba viendo así con lujuria a la muchacha que vende periódicos o que vende chicles, así, hacía, teniendo una esposa. ¿Por qué? Porque ya disfrutó el objeto y el engaño de los sentidos son que entre más disfrutes un objeto, ya lo ves, ya no se te hace agradable, tienes que buscar otro, porque ya no te da el placer. Y así, por eso la gente se degrada en experiencias más así extremas. Así son los placeres del mundo, son una ilusión, un engaño, que te dan un poquito es como una trampa que te da un poquito de sabor, como el animal que está en la trampa, eso lo decía el señor Buda, ¿no? Que es como una trampa que tiene un pequeño cebo, se le llama. Pone un poquito de carne al animal carnívoro y mete el hocico ahí, ¡pra! Le rompe el hocico. Por un poquito de placer le tiene que sufrir más.
y queda atrapado. Así más o menos son los placeres y es real. Y luego la gente quiere dejar eso, por ejemplo, las drogas. No puede, que intente, otras cae y recae. O sea, es muy difícil salirse de eso. Se vuelve esclavo de sus, y de todos los placeres mundanos, así son, así son. Pero cuando uno se sigue los principios que regulan la libertad, aquí viene una cosa, que ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo, una vez me platicó un devoto, que en ese tiempo todavía no estaba iniciado, y pasó un tiempo aquí en nuestro templito de Saltillo, vino aquí unos días, que ahorita tiene un templo de otra línea de otro Gaudí Amat, de las múltiples ramas del Gaudí Amat, de un gurú de los muchos gurús de los gurús de las múltiples ramas del Gaudí Amat. Y esta persona, este devoto, me comentó que cuando él se hizo devoto, que ya fue al templo, todavía trabaja, pero ya iba al templo, ya cantaba ya, le dijo a su amigo, Héctor, you are lost your freedom. Héctor, has perdido tu libertad. ¿Por qué? Porque ahora era devoto, ya no comía carne y pescado, no jugaba al azar, no se intoxicaba, no sexo ilícito. Has perdido tu libertad. U otro señor, un médico, una vez a un devoto fue al médico y le preguntó, a ver, ¿y qué hábitos tienes tú? Y ella le dijo, no como carne ni pescado, no juegos de azar, no intoxicación, o sea, ningún tipo de droga, café, té, eso no. Y no sexo ilícito, o sea, no sexo fuera del sagrado matrimonio. ¿Y para qué vives? Dijo el médico, ¿para qué vives? ¿Eh? ¿Para qué vives? Así le dijo, ¿para qué vives entonces? Así le dijo. Y esto es así como muy, podemos decir, precario. Es precario porque esa persona vive para eso, pero vemos que su vida está llena de ansiedad. Hablado de médicos, yo nací en una familia de médicos, de gente que, y yo vi a mi padre ya de los 30 y tantos años que tenía todo el éxito, tenía buen físico, tenía dinero, era reputación, director ya director y supervisor de una zona entera del INSS, de toda una clínica, de una zona entera de supervisión, dinero, fama, oportunidad para con ese dinero y con ese éxito de gozar de muchas mujeres, ¿me explico? Y yo lo veía muy, a veces se ponía en crisis de ansiedad porque ese es como el pez sacado de fuera del agua. Yo lo vi muy feliz cantando Hare Krishna a él, muy feliz, ya dejó el cuerpo. Yo lo vi cantar Hare Krishna, se le veía la cara de felicidad. O sea que el mundo material así es. La gente tiene que ir a psiquiatras, a psicólogos, aunque tengan dinero, tienen que ir a tratamientos, tomar pastillas para dormir, porque, o tomar mucho café, muchas drogas para sentirse bien, café, alcohol, marihuana, porque están llenos de ansiedad, aunque tengan supuestos placeres mundanos. Por eso Krishna dice en el Gita, dice este famoso verso del capítulo, ese, ¿no? ¿Cómo es ese verso? Ay, es muy famoso, ahorita vamos a buscar aquí en el capítulo 5 del Gita, que los placeres que el sabio no se deleita en los placeres de los sentidos porque esos son temporales y son causa de sufrimiento. Que si parsaya boga, dukkha donaye bate, adianta banta kaunteya, natesu ramate Buda, un iluminado, un sabio, una persona inteligente, no se entrega a los placeres sensuales, mundanos, porque son causa del sufrimiento y tienen principio y fin, son temporales. Más bien se entrega Ramante a Buda, dice Krishna, Ahan sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate, iti mata vayante man buddha bhavasamambitam. Aquellos que son budas sabios, me adoran, saben que yo soy la causa de los mundos materiales y espirituales y me adoran con todo su corazón. Entonces luego hay cancioncitas que se pusieron de moda en los setentas, cuando vino la época del marxismo cultural con la Escuela de Frankfurt, Estados Unidos, que traían la ideología, la filosofía que se llama progre, woke de ahorita, ¿verdad? Esa filosofía de género, la ideología de género, ¿verdad? Son los padres de la ideología de género, que traían así que la revolución sexual, se llamaba el libro de Wilhelm Reich de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que combinaban el psicoanálisis y la sensualidad freudiana, el darle vuelo a los placeres materiales, esa filosofía hedonista, materialista, sensualista, sexualista, ¿verdad? De hipersexualidad y combinada con el marxismo, ¿no? Comunismo.
Claro que ellos nunca fueron comunistas, ¿no? Ellos nunca vivieron en Rusia porque no los querían, eran gente lacras sociales para hacer filosofía. Y estas personas vinieron a Estados Unidos y crearon así, ¿no? En los 70, la revolución, fines de los 60, 70, rompe los yugos, las esclavizaciones, decía este Wilhelm Reich, ¿no? Que el que la gente practique la religión, no tener vida sexual fuera el matrimonio, entre esposo y hombre y mujer, esposo y esposa sagrado, era una esclavitud, que tienes que buscar la libertad para experimentar tu vida aparte de las autoridades legitimadas por la naturaleza, por el destino de la naturaleza que Cristo nos ha puesto y por el Dharma también. Como por ejemplo la autoridad de los padres, la autoridad del Estado, la autoridad de la religión, sobre todo eso, y hablaban de libertad en términos de liberarse de esos yugos del Dharma, de esos esclavitudes supuestamente. Pero en realidad eso los hizo más esclavos. Ahorita, por ejemplo, San Francisco, que es un ejemplo, ¿no? De seguir ese patrón de comportamiento. Allí es donde toda la anarquía se ha vivido, ¿no? En San Francisco, donde es el famoso coro gay de San Francisco, con todo respeto a ellos, ¿verdad? Personas, no por ser eso, digo, respeto, claro que respeto y no significa que vamos a perder, o sea, estamos de acuerdo en respetar a todos, pero no por eso significa que en nombre del respeto vamos a perder el raciocinio objetivo para hacer discernir, o sea, esclarecer y distinguir mi capacidad intelectual, racional, lógica de lo que es ético, lo que es moral, lo que es el plan de Dios divino y de la naturaleza. Me explico, perder esa calidad para, en nombre de, no sé, de no juzgar, ¿no? O sea, volverme, o sea, destruir mi cerebro, mi raciocinio, de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es dharma, lo que es incluso fisiológica y biológicamente correcto e incorrecto, para, en nombre de respetar, o sea, no, 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 o sea, en nombre de no juzgar, sí, no, no hay que volverse un inquisidor ni un malvado, no, no, no volver un asesino serial me explico, de personas que no están de acuerdo con mi comportamiento ético-moral, pero tampoco voy a perder mis principios, mis valores morales, éticos, de distinguir incluso biológicos de lo que es correcto e incorrecto. O sea, no hay que ser tan estúpido, tan idiota. Esa gente quieren que uno apague el cerebro y habla mucho que la libertad, la liberación de lo material. Eso, así hablaban los marxistas clásicos. La emancipación marxista, la libertad. ¿Y cómo creaban ellos? Tiranías explotativas peores que la Edad Media, que la gente trabajaba jornadas, explotados, y los líderes, la nomenclatura, vivía feliz, feliz en eso, en sus opulencias, así explotando a su pueblo, y la pobre gente sin libertades individuales, sin oportunidad de practicar su espiritualidad, sin oportunidad nada, viviendo una más grave miseria. Está Cuba, estoy a Rusia, no se ha repuesto de ese sistema, no está en opulencia. Norcorea, todos países comunistas, véanlos, son el ejemplo del jacobinismo, es lo que trae. Y los países que tienen libertades, así que permiten Estados Unidos, ¿cuántos problemas tienen con la drogadicción, con el pentafilo ahorita y otros problemas? ¿Cómo está su sociedad en general caótica? Estudiantado lleno de locos, niños tiradores, todo es el resultado. San Francisco, si tanto eso fuera la gran felicidad, ¿por qué en San Francisco se suicidan? Cada 45 segundos se suicida alguien, y especialmente de tendencias, de conductas de esas, de la revolución sexual, de conductas fuera del esquema dado por Dios, o esposo, hombre, esposa, mujer, se casan para tener hijos, crear una familia consciente de Dios, vivir de acuerdo al Dharma, no fornicar, no adulterar, como dice la Biblia, son principios védicos. O sea, es tonto eso. Le platicaba a mi hija Rada que aquí había un muchacho que ya dejó el cuerpo, Krishna lo tenga en su misericordia, que venía mucho al templo, simpatizante de Krishna, amigo de Krishna, en lo que más podía cantaba Hare Krishna, escuchaba mucho, era un muchacho que es de la congregación. Se casó con una muchacha también interesada en Krishna, la profe esta Rosy, muy buena gente. Resulta que este muchacho Enrique, Bacta Enrique, gracias, porque venía y nos apoyó mucho siempre en el servicio, en equipo de música, era músico. Y luego tenía su tienda de música. Por alguna otra razón tuvo que separarse de su esposa, se separaron, lamentablemente. Pero me acuerdo que tienen una hija, no sé dónde está ahorita, Frida, amiguita de casi la edad de mi hija Rada, y una niña güerita. Entonces, es muy triste su caso porque
Este muchacho me platicaba, mire, yo no tuve a mamá ni papá. Yo me crié con mi abuelita y pues ella no me podía poner frenos. Y me fue una vida tan horrible. Si vieras lo duro que es, lo difícil, que si yo hubiera agradecido a una mamá que dijera, no esto, no el otro. Así que a mi hija yo por eso andando cuidándola, yo no quiero que vaya por mal camino, porque yo sé lo horrible que es estar en esas cosas y para salir, tan terrible. Y escuchaba mucho a Kulacheca, venía los domingos, muy piadoso este muchacho, que Cristo no tenga en su gloria, su misericordia. Entonces, y él se cayó, tuvo un accidente muy joven, menos de 30 años, se cayó 30 años y se cayó, se rompió el cráneo y se murió. Cayó de la azotea arreglando una cosa de la azotea de su casa. Le tocó partir joven. Yo cuando supe había pasado tiempo de eso, no pude, no me avisaron, ven todo el problema fue muy triste. Me ha gustado leer el Bhagavad Gita, el tercer capítulo, para ayudarlo más. Voy a preguntar dónde está enterrado para ir a leer el tercer capítulo del Gita. Voy a preguntar. Cuando encuentre a su viuda, ex viuda, o voy a preguntar con los que lo conocen, dónde está su tumba para ir a leer el tercer capítulo del Gita. Sí, o sea que la gente honesta reconoce eso. Entonces, cuando una persona habla de libertades, es una ilusión. Nadie es libre en el mundo material. Quizás estaremos libres de una esclavitud, pero o sea, si aceptamos entregarnos a Krishna, ser esclavos de Krishna, obedecer el Dharma, obedecer a la autoridad que nos da Krishna, el más espiritual, a nuestros padres devotos de Krishna, aceptar la autoridad de la escritura, o vivimos así y somos libres de la lujuria, la envidia, la codicia, las cosas, y nos vamos a ir a Krishna loca, donde vamos a vivir siempre sirviendo a Krishna, o vamos a tener que ser esclavos de la lujuria, la ira, la codicia, de todo lo que es Kali Yuga y todo lo que nos daña nuestra vida. Esa es la gran, digamos, alternativa que tenemos que escoger. Como dijo Prabhupada, o te rindes a Krishna, que es una persona histórica, le dice al profesor Kotosi, o te rindes a Lenin. Pero tiene que haber entrega. Tú no puedes vivir así, ¿qué hago? Lo que quiero. No, eso es una ficción. Nadie vive anárquico, nadie. En fin, bueno, es un tema muy bonito, interesante. Y vamos a acabar aquí la clase. Por favor, es que le editemos aquí en YouTube, denle un like, compártanla con sus amigos y vamos a poner ya en las descripciones nuestra dirección de Patreon, ¿cómo se llama de Patreon? O de, ¿cómo se llama? Así de nuestro PayPal, cómo poder hacer donaciones si a ustedes les interesa apoyar nuestro proyecto educativo de nuestro canal. Por favor, haz alguna donación, te lo vamos a agradecer mucho, lo que puedas tú. Bueno, compártelo, por lo menos compártelo con todos tus amigos y dales like. Hare Krishna, que Krishna los bendiga muchísimo.